Hola, en este video te vamos a presentar de manera general qué es y en qué consiste el paso a paso de una estimación estadística. La definición nos dice que es el proceso de utilizar datos muestrales para estimar los valores de parámetros desconocidos de una población. Veamos el siguiente caso para familiarizarte con el paso a paso de dicho proceso. El caso dice así. Supongamos que interesa conocer cierta característica de calidad en las ampolletas del siguiente lote de medicamento. El proceso se inicia con la identificación y delimitación de la población a estudiar. La población es el entorno o escenario en el cual se desean estimar las características o variables de interés. En nuestro caso, la población queda dada por el total de las ampolletas que conforman el lote. Se debe especificar si la población es finita o infinita. Si se conocen todos los sujetos o elementos que la conforman, la población es finita. Si estos se desconocen, no se tiene certeza sobre su total o la cantidad es tan grande que se vuelven incontables, se considera infinita. Como en este caso no se especifica el total de ampolletas que conforman el lote, la población es de tipo infinito. Se debe especificar la variable a estimar. Precisamente estas variables son las características que desean conocer en la población en estudio. Por ejemplo, en el caso que se estudia, la variable a estimar podría ser el volumen de llenado que tienen las ampolletas. Podría ser la cantidad en el cierre de las mismas, o también la presencia o cantidad de sedimento en el medicamento. Una vez elegidas las variables, se especifican los parámetros a estimar, que son los valores que describen y resumen las características de interés en una población. Los más comunes son la media, la proporción, la varianza y la desviación estándar. La elección de estos parámetros no es arbitraria, pues depende del tipo de variables que se analiza. Por ejemplo, si interesara conocer el volumen de llenado de las ampolletas, el parámetro a estimar sería μ, que es la media de la población, y esta nos permitiría conocer el volumen de llenado promedio para las ampolletas del lote. Si la característica por analizar fuera la calidad en el cierre hermético de las ampolletas, el parámetro sería P, mediante el cual se estimaría la cantidad o proporción de ampolletas que cumplen esa característica de calidad en la población. De otra manera, si se deseara conocer la variabilidad en la cantidad del sedimento observado, el parámetro a estimar sería la desviación estándar de la población. Y estaríamos obteniendo la variabilidad en la cantidad de sedimento que se observa en las ampolletas de la población en estudio. En la práctica, normalmente una población estadística es demasiado grande para abarcarla en su totalidad. Medir u observar las características de interés en todas las ampolletas sería poco eficiente y prudente considerando el tiempo, los recursos económicos y humanos necesarios para recolectar dicha información. Por tal razón, se toma de la población una muestra que sea representativa, aleatoria y de tamaño calculado para que refleje en cierta medida las características a estudiar y sea parte suficiente de la población que permita garantizar la precisión que se desea en la estimación. Una vez obtenida la muestra, se calculan los estadísticos muestrales, también llamados estimadores puntuales.
Estos son los valores que describen las características de las variables de interés. En una muestra, los más comunes son la media, la proporción, la varianza y la desviación estándar, y son la base para sustentar las estimaciones de los parámetros. Las estimaciones estadísticas pueden ser puntuales o por intervalos. Es puntual cuando se da a un parámetro el mismo valor de su estadístico muestral. Esto significa que la media de la muestra por sí sola es un estimador puntual de la media de la población. La proporción muestral por sí misma es el estimador de la proporción de la población. A su vez, la varianza y la desviación estándar son estimadores puntuales de las medidas de dispersión en la población. Como tal, una estimación puntual es riesgosa y no muy recomendable para describir los comportamientos de las variables en una población, pues no informa qué tan cerca se encuentra el estimador puntual del valor real del parámetro que se estima y cuál es la confiabilidad o el error en dicha estimación. A partir de este punto, trabajaremos la estimación por intervalos de confianza, que a diferencia de una estimación puntual, es más robusta, pues se acompaña de niveles de certeza conocidos. Veamos su definición. La estimación por intervalos consiste en calcular a partir del estimador puntual un intervalo de valores dentro del cual se precisa con una determinada confiabilidad que el valor verdadero del parámetro estimado se encuentra dentro del intervalo obtenido. Para obtener dicho intervalo, el modelo general es el siguiente. Y este se obtiene al sumar y restar al estimador puntual del parámetro estimar una cantidad E que mide la precisión de una estimación y que se conoce como margen de error, error estándar de estimación o error máximo de estimación. Una vez calculado el margen de error y afectado al estimador puntual, se obtienen los límites inferior y superior del intervalo. El efecto del margen de error sobre la precisión de la estimación es que cuanto más pequeños sean los márgenes de error, las estimaciones serán más exactas y los intervalos más estrechos. Intervalos más anchos refieren mayores márgenes de error y por tanto estimaciones menos precisas. A los intervalos que se obtienen de una estimación estadística se le conocen como intervalos de confianza, debido a que son obtenidos con base en la designación de un nivel de confianza expresado como 1 menos alfa, que indica la confiabilidad o el grado de certeza o acierto en la estimación. Los niveles de confianza más usados en estas estimaciones son 90%, 95% y 99%, y se corresponden con una probabilidad de fallar referida por alfa de 10%, 5% y 1% respectivamente. Pues bien, esperamos que este video te haya familiarizado con el procedimiento general de la estimación estadística, paso a paso, y entender por qué, a diferencia de la estimación puntual, la estimación por intervalos, al asociarse con criterios probabilísticos o de certeza, hacen de ella la mejor opción para realizar estimaciones estadísticas de forma práctica, económica y eficiente en favor de una toma de decisiones más confiable y oportuna.